¿Cómo están? ¿Nos escucha? ¿Cómo están? Por ahí sí, ¿eh? Por ahí puedo convencerme de que realmente están bien. ¿Soy yo? No sé si será. Esperemos que no genere problema o si no, me tiro al micrófono. Muy bien. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, muy bien. Ha sido una semana de novedades, de cosas. Yo sé que cada uno de nosotros ha estado en sus quehaceres. Fíjense que yo soy un convencido que es Dios el que nos da las oportunidades, es Dios el que... ¿Sí? Vamos a hacer un cambio. Ok. ¿Me muteas tú acá? ¿No? Ya. Como les decía, creo en un Dios de oportunidades. Y donde existe una necesidad, hay una oportunidad. Y resulta que ayer tuvimos la dicha y la bendición de reunirnos con el alcalde y poder estar orando por él. Estuve en su oficina y tuvimos la oportunidad de estar entregándole palabra del Señor. El Señor nos usó para entregar palabras porque Él está en autoridad. Y no sé si tú sabías, pero la Biblia nos habla y también al creyente le da una misión, una tarea, una responsabilidad para con las personas que están en autoridad. ¿Tú sabías que más allá de que si estás de acuerdo o no con un partido, el deseo de Dios es que toda la humanidad sea salva? Por lo tanto, las personas que hoy día están en autoridad, Dios ha permitido que estén en autoridad. ¿Y cuál es mi deber? No rebelarme. Mi responsabilidad es orar. Y damos gracias al Señor por esa bendita oportunidad ayer, donde pudimos hablarle, donde pudimos animarlo, donde pudimos decirle que hay una iglesia que hace 6 años Dios comenzó a levantar en este lugar. ¿Para qué? Para hacer, muchas gracias Pepito, para hacer de este lugar, no el patio de atrás de San Vicente, como le he estado diciendo al liderazgo, este lugar, Pueblo de Indio, va a ser el jardín más bello que va a resplandecer en San Vicente. Y no porque esté CFR, no porque estemos nosotros, porque está la presencia del Señor. Y estamos convencidos que Dios nos llamó a este lugar. Por eso es que el día jueves para viernes en la noche, cuando oraba antes de ir a acostarme, le decía, Señor, si tú me estás preguntando, ¿acaso yo todavía quiero un terreno en este lugar para levantar el templo? Yo te digo que en medio de todo, sí lo quiero. Abre puertas, lo quiero. ¿Por qué? Porque tú me llamaste. No me llamé solo, no me llamó un hombre. Tú me llamaste y si tú me llamaste a este lugar, yo he determinado que hasta aquí la obra no se ha terminado. Al contrario, hay mucho por hacer. Es más, hoy día hay una gran necesidad que está abriendo grandes oportunidades. Y le dije al Señor, si tengo que estar yo y mi familia por enfocarme en el amor y no en el temor, yo voy a estar ahí. Yo voy a seguir ahí. Voy a seguir predicando la buena noticia. ¿Por qué? Porque eres tú mi esperanza. Porque eres tú mi convicción. Porque eres tú mi seguridad. Y fíjate que no nos pusimos de acuerdo con esta última alabanza. Pero lo que voy a hablar a continuación tiene mucha relación con esto. Tiene mucha relación con lo que considero el Señor me ha estado entregando. Vamos a activar por aquí esto. Así que, oye, yo esperaba en antes cuando yo dije que iba a quedar yo y mi familia, que alguien de aquí me dijera, pastor, y conmigo. Bueno, amor, sigamos orando. No, si por ahí lo recibí ayer que estuve con un amigo y dijo, no, y no usted y su familia, me dijo, pastor, y yo también, y mi familia.
Muy bien. Mis queridos, vamos a irnos a la palabra. Lo he titulado y dice, la acción emana de la fuerte. La acción emana de la identidad. La acción emana de la identidad. Saben, yo creo que hoy día estamos viviendo diferentes crisis en distintos aspectos, y yo sé que para muchos de nosotros no es en absoluto una novedad. Pero fíjense que hay una crisis de identidad, y la crisis de identidad es un periodo de confusión, es un periodo de incertidumbre, es un periodo de cuestionamiento sobre quién es uno mismo. Hablamos de identidad y básicamente responde o define quién soy realmente, quién soy. Pero hoy día nos encontramos con esos cuestionamientos, incertidumbres de quién es uno mismo. Y esto implica muchas veces dudar de los valores, dudar de las creencias. A veces las sensaciones de vacíos en las personas, las ansiedades, el estrés, son situaciones que de pronto no te aportan mucho a tener la seguridad o a tener la claridad de quién realmente somos, de quién somos hoy día nosotros. Hoy día hay un cuestionamiento de roles. ¿Cuál es realmente la familia? ¿Realmente está el hombre y la mujer? ¿Y existirá un tercer sexo? Hoy día hay cuestionamientos. ¿Y es por qué? Porque hay una crisis de identidad. Hay gente creyendo lo que se siente creer. Entonces estamos en medio de todo esto y nos damos cuenta que no tiene que ver simplemente con no saber qué hacer, sino que es un proceso más profundo de desorientación que en el fondo tiene un enfoque en el yo. ¿Quién soy realmente? ¿Quién soy? Entonces, por eso que he titulado La acción emana de la identidad, porque hay un episodio en el Nuevo Testamento que es brutal, que se pueden extraer muchos temas, muchos sermones, pero el Señor me ha inquietado para estar hablando hoy día en base a ese contexto en relación a la identidad, Y vamos a enfocar, ahí está la base bíblica, Juan 13, del 1 al 15. Vamos a leer esta cita bíblica que tengo. Y bueno, ahí está el tema que quiero abordar hoy día para aquellos que les gusta tomar nota. Cómo la identidad de quienes somos en Cristo nos libra para servir sin ego. Nosotros tenemos una lucha, y no digo simplemente nosotros como cristianos, nosotros como seres humanos, porque nuestra naturaleza es egocéntrica, por naturaleza somos egocéntricos. Y por eso es que necesitamos a Jesús, porque Jesús es humilde, porque Jesús es el ejemplo, porque en Jesús no hay pecado. Sin embargo, nosotros luchamos con el ego, y es por eso que nos conviene en esta tarde aprender de Jesús, que es el que está interesado en hacer de ti y de mí un reflejo de Él. Por eso es que si estás tomando nota, ahí está el tema y ahí está la base bíblica que a continuación vamos a leer, una linda historia. La vamos a leer en la NTV, Nueva Traducción Viviente, y dice: antes de la celebración de la Pascua, o sea, se acercaba ese momento histórico de los judíos cuando recordaban cómo Dios los había librado de Egipto de una manera extraordinaria. Y Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre.
al otro día ya Jesús iba a ser crucificado. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. En otras palabras, Él los amó hasta el extremo. Él los amó hasta completamente, completamente. Y vamos a ver cómo en el resto de esta escena lo demuestra. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. La Reina Valera dice que ya había puesto en el corazón, en ese mismo momento, Satanás ya había puesto en el corazón de Judas que entregara y que realmente lo traicionara. Hay que tener cuidado porque esa es la pega que hace el enemigo hoy día. Es incitar, lanzarte un pensamiento, lanzarte una saeta. No es necesario que él venga y te posea. De hecho, soy un convencido que ningún cristiano verdadero puede ser poseído por un demonio. Ninguno. ¿Por qué? Porque no puede morar dos espíritus en nosotros y ya mora el Espíritu Santo como un sello. Continuamos. Verso 3 dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Imagínate esa historia, imagínate esa escena. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No protestó Pedro. Pedro era impulsivo, un celote, era impulsivo. Porque dice la historia que ninguno de los otros dijo nada, pero Pedro ahí. ¿Cuántos Pedro hay aquí? Muy bien. No protestó Pedro, jamás me lavarán los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Y cambió mi socio allá. Entonces lávame también las manos y la cabeza. Señor, no los pies nomás. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies. A continuación les voy a explicar todo un contexto cultural. Para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. ¿A quién apuntaba? Aunque no todos. Como que le decía, aunque no todos. No apunte a nadie, por favor. Pues Jesús sabía que Él lo iba a traicionar. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Porque Él es omnisciente. A eso se refería cuando dijo no todos están limpios. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Así que más rato que pasen los lavatorios, que aquí vamos, ¿no? Mientras tanto, prepárenlos, por favor. Así que los que vinieron con los calcetines sucios, no importa, con papa, no importa, viejo. Te vas a ir limpio, te lo aseguro, te vas a ir limpio. Les di mi ejemplo para que lo sigan, dijo Jesús. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora por la lectura de tu palabra. Es tu palabra, Señor, el consejo que permanece para siempre. Espíritu Santo, en esta hora abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos espirituales. Queremos entender toda tu verdad, Señor, porque queremos cada día encontrar libertad, Señor, sanidad en nuestra vida. En esta hora, Espíritu Santo, sé tú el maestro y que todos nosotros seamos tus discípulos, tus alumnos, quienes estemos prestos a recibir lo que tú quieres decirnos en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Saben, mis queridos, este era
por supuesto, un tiempo, un escenario de mucha tensión. Y había tensión por lo que dicen los primeros versos. El Señor sabe que al otro día lo espera una cruz. Imagínense la tensión que existía. Estábamos a vísperas de lo que era la pasión y Jesús también sabe que alguien lo va a traicionar. Jesús sabe que lo van a negar. Jesús sabe que la gente que lo ha seguido por 3 años realmente en un momento iban a declarar: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces es un momento de profunda tensión que está en esta escena. Pero fíjense que en lugar de Jesús usar esta última lección previa a la cruz para de pronto reafirmar quizás su posición, para exigir probablemente en sus discípulos respeto porque Él es el Hijo de Dios, Él es la máxima autoridad, la divinidad. En lugar de quizás el Señor reafirmar de que Él tiene poder, lo que hace Él es realmente radical y brutal. ¿Por qué? Porque hizo lo que ningún discípulo estuvo dispuesto a hacer, que fue lavar los pies. Resulta que lavarse los pies en Palestina era un acto, era una costumbre, era un acto de cortesía, formaba parte de sus costumbres. Es más, las tierras de Palestina, las calles eran polvorientas, no es como quizás hoy día, en nuestra época, nosotros vemos las calles pavimentadas, más encima en ese tiempo andaban con sandalias, o sea, podían estar saliendo de la ducha, salían a comprar y ya los pies quedaban totalmente polvorientos. Entonces es una costumbre, era algo necesario, algo que estaba en sus hogares. Es más, el lavado de pies estaba reservado para los esclavos, para los sirvientes. En los hogares solía existir una persona que se dedicaba a esto, a lavarle los pies cuando existían reuniones, cuando se invitaba a las casas. Había un siervo, había un esclavo que lavaba los pies. Pero fíjate que en este contexto vemos que los discípulos se reúnen con Jesús. Probablemente ya se habían bañado. ¿Por qué? Porque había un contexto y este lugar fue preparado para que se reuniera el Señor con los discípulos. Y a ninguno se le ocurrió lavar los pies el uno al otro. Y resulta que el Señor les dijo que iban a cenar. Y ir a cenar lo que involucraba no es esconder los pies sentado como quizás tú estás y una mesa encima, porque es otra cultura. Cómo ellos se sentaban o cómo ellos se acomodaban en esos hogares era prácticamente así, sobre su codo, así. Y los pies prácticamente le quedaban en la nariz del otro. Imagínate, el polvo y todo. Pero a ninguno de ellos se le ocurre ni siquiera hacer aquello. Pero Jesús está dispuesto a enseñarles y a aprovechar esta oportunidad. Entonces surge una pregunta. Primero te hago un zoom a este verso 3, que es de donde yo voy a estar hablando a continuación. Jesús sabía, dice el verso 3, que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué motiva al hombre más poderoso que jamás haya existido a tomar la posición más baja del servicio? ¿Qué es realmente lo que motiva a Jesús? Claro, sí.
En el fondo, la respuesta no está asociado a algo que quería probar. Jesús en ningún momento quería probar a los discípulos para saber si ellos tomaban la iniciativa para, en este caso, ponerse a lavar los pies, sino lo que Él quería mostrarles era realmente de que en Él había una seguridad de quién era. Él sabía quién era. Él sabía quién era. Él sabía quién era, de dónde venía. Él sabía. Él estaba consciente. Por lo tanto, el fundamento inquebrantable de la identidad de Jesús y que lo llevó a hacer lo que hizo, que fue este acto de servicio más bajo, se sostiene en tres verdades conscientes, en tres verdades comprendidas por Jesús y que hoy día nosotros también necesitamos comprender y entender. ¿Estamos listos? La primera verdad de la cual el Señor estaba claro era la seguridad absoluta en su control soberano. El verso 3a dice: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. O sea, en la escena Jesús sabe que tenía todo el poder de Dios en sus manos. El Señor sabe que el hecho de Él levantarse, ceñir una toalla, quitarse el manto y comenzar a lavar los pies no lo ponía en una posición de desventaja. No lo hacía una persona débil frente a los discípulos. El Señor lo sabía. El Señor lo tenía presente. Lo que Él hace es una demostración brutal y voluntaria del amor que Jesús tenía. ¿Por qué? Porque dicen versículos anteriores que Él los amó hasta el fin. Y ahí, si quedara hasta ahí para nosotros, deberíamos preguntarnos, ¿y qué es el fin, Jesús? Amarnos. ¿De qué manera está el fin? Veamos qué significa estar dispuesto a llevar a cabo una acción que culturalmente era baja, que tenía que ver con servir, que tenía que ver con algo servil, bajo, reservado para esclavos. Pero al Señor no le importó. ¿Por qué? Porque Él sabía que el Padre le había dado todas las cosas. Y ojo, mira, te leo Juan 3:35, dice: el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. O sea, el Señor o el Padre que envió a Jesús antes de comenzar el ministerio, ya el Padre le ha dado todo el poder y la autoridad. O sea, Jesús, antes de comenzar su ministerio, Él sabe que tiene una autoridad sin límite. Él sabe, antes de comenzar a ejercer su ministerio, Él ya lo sabía. Y no le fueron dados simplemente porque Él se portara de una manera obediente, sino por lo que Él era. ¿Y quién Él era? El Hijo de Dios, el Salvador, el Señor. Entonces Él sabía de ese control soberano. Él sabía quién era y lavó los pies de aquellos que, en lugar de tener su mente en Cristo, en ese preciso momento, lo que dejaron en evidencia era lo que todavía rondaba en su mente. Porque al no ser capaz ellos de tomar la iniciativa de comenzar a lavarse los pies unos a otros, que era parte de su costumbre, que era un acto de cortesía, en este caso ellos dejaron en evidencia qué había en su mente. ¿Y qué había en su mente? Lo que también Lucas narra, Juan después más adelante, de que ellos discutían quién era el mayor entre ellos, quién era el mayor en el reino. O sea, eso era lo que ocupaba su mente.
¿Me quieres decir algo? ¿Ah? Exacto. O sea, entre ellos estaban discutiendo quién es el favorito de Jesús. Y mientras eso estaba en su mente, realmente el Señor le dijo, mientras esté el ego, mientras esté el yo enaltecido entre ustedes, no pueden representarme. Pero aún así Jesús decide mostrarle y amarlos y seguir enseñándole, porque él sabía que su hora llegaba de volver al Padre. Entonces necesitaba que sus discípulos estuvieran completamente preparados. Es más, leo otro verso que dice Mateo 28, 18, un pasaje conocido. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, vemos en diferentes pasajes una gran verdad. Jesús es soberano. Sí, Jesús tiene el control de todas las cosas. ¿Lo crees? Yo lo creo. Él tiene. En la tierra, el Padre le entregó para desarrollar la tarea en la tierra. Pero después que Él vence la muerte, vence el pecado, vence el sistema, vence a Satanás, obviamente Él volvió a la gloria, pero Él sigue siendo soberano. Por lo tanto, el soberano tomó un lugar de sirviente. El soberano, el que tiene el control de todas las cosas, se quitó su manto y tomó una toalla y lavó pies. El soberano, la máxima autoridad, el que tiene el control de todas las cosas. Y probablemente si yo pregunto acá, ¿a cuántos de nosotros le gustaría lavarle los pies a Jesús si estuviera acá? Creo que nos pelearíamos, ¿ah? Pero ¿sabes cuál es el problema? Ese no es el problema, porque creo que el Señor hallaría a todos aquí queriendo lavarle los pies a Él. Pero ¿sabes cuál es el problema? Lo que más adelante dice la narrativa o la escena. El problema es cuando tenemos que lavarnos los pies unos a otros. Ese es el problema. Ese es el problema que ve Jesús. No el lavarle los pies a Él, sino tener que lavar o servir o servirnos entre nosotros. Entonces, cuando el cristiano sabe que en Cristo tiene todo, no va a buscar validación, no va a estar buscando aprobación, no va a estar centrando su atención en títulos, no va a estar buscando un poder terrenal, quiero poder, quiero posición, quiero esto, quiero demostrar, quiero aprobación. No va a estar buscando eso, ¿por qué? Porque ha entendido que su seguridad está en Cristo y que todo lo demás puede ser una ambición totalmente egoísta y que probablemente si yo me centro en eso, el egoísmo me va a llevar a no servir a los demás como Jesús quiere que yo los sirva. Entonces el desafío hoy en este primer punto es que tú y yo le demos el control de nuestra vida al Espíritu Santo, porque Él lo quiere tener. Él quiere seguir obrando en tu vida, en mi vida, en nuestro carácter. ¿Para qué? Para que Él tenga realmente el control y para que nos ayude a que el lugar de buscar la validación, por ejemplo, en tu trabajo, el lugar de buscar valor por cuánto puedes ganar, realmente lo busques en cuánto puedes servir. En lugar de estudiar buscando valor en qué carrera me puede dar más plata, cuántos títulos me pueden posicionar de mejor manera, en lugar de eso nosotros estemos poniendo nuestra atención en ¿a quién quieres, Señor, que yo le haga bien? ¿A quién quieres, Señor, que yo le lleve el evangelio? ¿A quién quieres, Señor, que yo pueda servir hablándole de ti? ¿De qué manera me voy a comportar para poder ser un ejemplo, para poder imitarte y para que otras personas puedan realmente conocerte? En lugar de buscar en las redes sociales valor en cuánto like te dan, en cuántos seguidores puedas tener, realmente podamos centrarnos en lo que es importante.
en lo que es importante. Si tienes liderazgo, influencia, dones, habilidades, talentos, usémoslos para servir. Usémoslos para levantar a otros. Practiquemos el amor, practiquemos la humildad, practiquemos el servicio de amor hacia los demás, en lugar de estar buscando superioridad. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la seguridad absoluta del control soberano, por lo tanto no le importó qué tarea realizar. No le importó si la tarea, el servicio era bajo. No le importó eso. Pero muchas veces a nosotros nos importa qué tenemos que hacer, para qué lo tenemos que hacer, y a veces no estamos dispuestos. No estamos dispuestos. Sin embargo, Jesús, Él sabía quién era y por eso no le importó. Pero cuando nosotros no sabemos realmente quiénes somos en nuestra identidad, desde nuestro interior, entonces ponemos en cuestionamiento las tareas que vamos a hacer o a quienes de pronto nos toque servir. La segunda verdad de Jesús que lo llevó a ese acto de servicio bajo está en el origen divino. La segunda verdad de la seguridad absoluta de por qué Jesús hace lo que hace frente a los discípulos es porque Él sabía cuál era su origen. Y su origen era divino. Y el verso dice que Jesús sabía que había venido de Dios. Jesús sabía que había venido de Dios. Entonces esta escena nos muestra a Jesús, el Hijo de Dios, sabiendo de que su gozo estaba en el Padre. Jesús sabía que era el Creador. Él sabía que Él lo había enviado. Él sabía de su preexistencia, o sea, Él venía del Padre, Él venía de la eternidad, Él lo conocía, o sea, su valor era inherente, le pertenecía a su propia naturaleza. A su propia naturaleza. Y su propia naturaleza era inmutable, no cambiaba. Él sabía que en unos días más ya iba a estar nuevamente en gloria con el Padre. Le esperaba una cruz, pero él sabía que iba a resucitar. Por lo tanto, existía seguridad en eso. Por lo tanto, no le importaba a él tener que lavar pie. ¿Por qué? Porque él sabía también su origen, conocía su origen. Y él sabía y entendía que lavar pie sucio no le restaba valor. Lavar pie sucio no le restaba deidad, no lo hacía menos. Él lo tenía claro. Eso no empañaba su identidad, porque él lo sabía. Porque él lo tenía claro, porque había una seguridad absoluta. Juan 7:28 dice: mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen. Una de las tantas experiencias que tuvo Jesús en el templo donde lo cuestionaban, pero él dijo: oye, ustedes saben de dónde provengo. ¿Por qué? Porque la gente que lo estaba escuchando, al verlo de que hablaba sabiduría, y decía: y este no es el hijo de María, este no es el hijo de José. Entonces Jesús le dijo: sí, ustedes saben de dónde provengo, pero lo que no saben es quién me envió. Ustedes no saben quién me envió. Entonces, él está mostrando en este verso cuál es su origen. Él lo tiene claro. Él tiene claro cuál es su origen. La pregunta es: ¿realmente hoy día tú tienes claro quién eres? ¿Tú sabes quién eres? ¿Tú sabes cuál es tu origen?
¿Sabemos cuál es nuestro origen? Más allá de que tú seas apellido Leas Cuevas, que sepas que tu papá se llama Pedro Pablo Lea Hernández, tu mamá Cristina Soledad Cuevas Marín, más allá de eso, ¿tú sabes tu origen? ¿Cuál es tu origen en el presente? ¿Cuál es realmente tu origen? Sabemos en el discurso, podemos decirlo, pero en lo práctico se ve de dónde nos originamos. En nuestra conducta, en nuestro trato, en lo que hacemos, en cómo administramos nuestros recursos, se puede ver de cuál es tu origen. Realmente, ¿cuál es nuestro origen? Nuestra identidad está realmente en lo que dice Juan 1:12, que los que creen y le reciben, Él les da la potestad de ser hijos de Dios. Y muchos de nosotros probablemente lo sabemos de memoria y tenemos claro que esa es nuestra identidad porque hemos abierto el corazón. Somos hijos de Dios, sí. Por lo tanto, debemos tener claridad si tú y yo nos identificamos como hijos de Dios, como estábamos cantando hace un momento. Ya no somos esclavos del temor, realmente somos hijos de Dios. Realmente deberíamos entender entonces que el servicio no nos define. El servicio no te define. Lo que sirvas, lo que hagas, para quien lo hagas, no te define. ¿Por qué? Porque ya en la Escritura hemos sido definidos por el Padre. Y el Padre ha dicho que los que creen y los que abren su corazón y reciben a Jesús como su Salvador, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Tienen esa identidad. Y si tienes algún problema de identidad después de este mensaje, quiero invitarte a que leas y te sumerjas en Efesios. Estoy haciendo una materia de bachiller y estoy en Efesios, una exégesis de Efesios. ¡Wow! ¡Qué tremendo todo lo que aparece ahí acerca de nuestra identidad! Es brutal de todo lo que somos. Somos amados, somos perdonados, somos hijos de Dios, en Él estamos completos, tenemos paz, con Él lo tenemos todo. Él nos ha sentado en los lugares celestiales, Él nos ha dado el poder, nos ha dado el derecho de ser representantes de Él. O sea, hemos sido predestinados según su amor. ¡Wow! Es tremendo. Hemos sido totalmente perdonados por Él y un sinfín de respuesta a esa identidad. Por eso es que la pregunta, ¿cuál es realmente mi origen? ¿Estamos dispuestos a servir a lo que el Señor quiera que sirvamos, a lo que la iglesia necesite de tu servicio? ¿Estamos dispuestos a someter nuestra vida al servicio de Dios? No importa cuán bajo pueda ser el servicio que realicemos, para un hijo de Dios, lo que hace nunca rebaja su dignidad de lo que es. Para un hijo de Dios, nunca lo que haga, lo que hace, va a rebajar. Somos hijos del Rey de reyes y Señor de señores, y eso no lo puede cambiar ningún ser humano. No lo puede cambiar. Pero lo que necesitamos hoy día es internalizarlo, es poder repetirle una y otra vez a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro necesita escuchar esa voz repetida para crear en nosotros o programar nuestro cerebro y realmente creer de lo que somos, porque a veces en el actuar, en cómo te conduce, en cómo hablamos, en los negocios que hacemos, en las cosas que vemos, a veces no se ve que quizás estamos siendo identificados con Jesús. Ahí parece que a veces no se ve que de dónde provenimos realmente. Entonces necesitamos entender, y hoy día más que nunca, ¿por qué? Por las cosas que están ocurriendo, por todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque necesitamos tener clara cuál es nuestra identidad y saber de que nosotros tenemos un origen también divino como Jesús. Porque tú y yo nacimos por voluntad de Dios más allá de una planificación de tus padres.
Yo soy un portador de un propósito de Dios y bendito el día que me encontré con eso. Ahora, debo aclarar algo. Yo no le estoy hablando desde la vereda de alguien que ya se graduó. Yo no le estoy hablando desde la vereda de alguien que ya terminó la carrera. No, al contrario, yo lucho diariamente. Yo también fallo. Yo también cometo errores. Yo también peco. Pero diariamente estoy acercándome a Jesús porque conozco la manera en cómo santificarme. Conozco la manera en cómo yo debo confesar mis pecados. Y por supuesto, cómo puede crecer mi santidad en medio de un sistema que está totalmente corrupto. Repite conmigo. Yo nací no simplemente por la planificación de mis padres, sino por la voluntad de Dios. Eso repíteselo a tu cerebro. Sí, yo nací por la voluntad de Dios, por lo tanto mi origen es divino, entonces debo caminar como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Caminemos de tal manera como lo hizo Jesús. Mi origen es divino, voy a lavar pies sucios. ¿Qué más da? Hay que enseñarle a los discípulos porque ellos después me van a representar. Punto final. Y en tercer lugar, la última verdad por la cual el Señor realiza el acto de servicio más bajo se sostiene en el hecho de que la seguridad absoluta de Él estaba en su destino eterno. El verso 3, al cual le hicimos zoom, en la parte C, dice que Jesús sabía que regresaría a Dios. O sea, Él sabía que el Padre le había dado todo, Él sabía de dónde venía, pero también sabía dónde iba. Sabía dónde iba. Entonces en la escena Jesús sabe que su obra terrenal iba a terminar en gloria hacia Dios, porque vencería la muerte. Él lo sabe. Por lo tanto, el enfoque de Jesús estaba en lo eterno y no en lo que le podía otorgar un prestigio temporal. Porque perfectamente Él, de hecho fue la lucha que tuvo el Señor en Getsemaní, cuando en un momento en su cuerpo comienza a sentir lo que le venía en esa cruz y en un momento dijo: Padre, si puedes de mí, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque en su cuerpo estaba sintiendo la carga de todo el pecado de la humanidad que tenía que cargar. ¿Te puedes imaginar? Todos tus pecados, todos mis pecados, todos los pecados de la humanidad, Él cargándolo y haciendo sus últimas oraciones ahí en el Getsemaní y sintiendo en su cuerpo el pesar de eso. Tuvo miedo, tuvo pavor. Dicen los entendidos que lloró lágrimas de sangre. Pero rápidamente, con la ayuda del Espíritu Santo, Él dijo: no me voy a enfocar en eso. Me voy a enfocar en la gloria con el Padre. Me voy a enfocar en lo eterno. Me voy a enfocar dónde voy a estar en unos días más tarde. Entonces Jesús estaba con su enfoque en lo eterno y no en el prestigio temporal, no en lo superficial. ¿Dónde está nuestro enfoque? Juan 7:33 dice: entonces Jesús le dijo: voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, luego volveré al que me ha enviado. En todo el desarrollo de su ministerio, Él tenía claro qué es lo que había colocado Dios o el Padre en sus manos. Él tenía claro de dónde venía, pero también tenía claridad a dónde Él iba. ¿Cuántos realmente hoy día están seguros de que son hijos de Dios? ¿Cuántos realmente hoy día están seguros que son hijas de Dios? ¿Estamos seguros? ¿Estamos convencidos? ¿Estamos conscientes como Jesús? Porque Jesús, su seguridad lo llevó a actuar. La seguridad de su identidad lo llevó a una poderosa acción. Si tú y yo estamos seguros de que somos hijos de Dios, realmente
estamos seguros entonces de que nuestro destino es eterno con Dios. Sí. Por lo tanto, el hacer iglesia, el vivir cada día, debe ser disfrutar. La vida tiene problemas, sí. Tú has llegado acá con problemas. Probablemente con un diagnóstico poco favorable. Probablemente con luchas, aflicciones. Probablemente con vacíos. Pero si tú y yo somos hijos de Dios, hoy día enfoca en lo eterno. Enfoquemos en cuál es nuestro origen. Enfoquemos que si el Padre le dio a Jesús todas las cosas, entonces ¿qué no nos puede dar también a nosotros si ya nos dio lo mayor? Dice Pablo a la iglesia en Roma. Caminar con esta esperanza entonces debe darnos perspectiva sobre todas las cosas. Es decir, tengo que caminar como hijo de Dios. En lugar de centrar mi atención en los problemas, lo voy a centrar en el Dios que está por sobre el problema. En lugar de centrar en mi enfermedad, entonces voy a poner mi atención en el Dios que sana enfermedades. En lugar de de prestarle atención a mi aflicción, voy entonces a ir a aquel que dijo que muchas pueden ser mis aflicciones, pero de todas ellas Él tiene el poder para librarme. Pero necesitamos en lo práctico, en la vida, en mi caminar, vivir con esa perspectiva y que el decir que somos hijos de Dios no quede relegado a cuatro paredes una vez a la semana cuando nos guían en alabanza y levantamos las manos y somos hijos de Dios. Y aquí somos todos valientes y aquí todos estamos sonriendo. Pero ¿qué pasa del lunes a viernes o el domingo? O en tu cuarto, en tu trabajo, en las redes sociales, en tu contexto. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Son preguntas que yo me hacía mientras preparaba el sermón. Los honores de este mundo y lo que la gente piense de nuestro servicio es totalmente fugaz. Es totalmente temporal. Sí, debemos servir porque estamos convencidos que nuestra recompensa final será estar con Él para siempre. Debemos estar convencidos de que el Señor viene pronto. Maranata, Él viene pronto. Y debemos afirmarnos. Miren, Jesús tenía una seguridad absoluta, su identidad. Verso 3. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. ¿Cuál fue la acción? Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. La identidad, acción. Identidad, acción. Jesús no temió parecer un esclavo. Jesús no temió parecer un sirviente. No temió. ¿Por qué? Jesús hizo lo que hizo porque Él estaba libre. Él no estaba luchando con egos. Él estaba libre. Él sabía quién era. Su identidad no dependía de la vestimenta que tenía. Jesús sirvió no a pesar de ser el Señor, sino porque precisamente era el Señor. ¿Sí? Su soberanía, su autoridad, su control, su dominio lo hizo a Él más humilde y no arrogante. A veces vemos gente identificándose con Jesús, pero siendo arrogante. Y eso es tremendo, eso es una contradicción tremenda en el cristianismo. No hay humildad. Y ojo, la humildad no es con que nos hagamos las víctimas. Porque a veces pensamos y asociamos que es víctima, es que yo sí, igual estoy creyendo en el Señor, pero
pero igual yo sé que voy a salir de esto, me ha pasado esto otro, víctima. No, tiene que ser protagonista, hijo de Dios. Estoy pasándola mal, sí, pero estoy creyendo en Dios. Y Él te va a ayudar a sobreponerte. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué manto tienes puesto que te impide servir hoy día a nivel Jesús? ¿Qué manto tienes puesto tú y yo que nos impide hoy día estar sirviendo? Porque recuerde, el problema no es servir a Jesús. El problema siempre está en servirnos los unos a los otros, servirnos entre nosotros. Ese es el problema, servir a los demás. Ese ha sido el problema. Pero ¿qué manto necesitas hoy día quitarte? ¿Será el manto del orgullo? ¿Será el manto del qué dirán? ¿Será el manto de los afanes? ¿Será el manto del egoísmo? ¿Será la idea de que, perdón pastor, pero hay ciertos servicios que yo ya estoy para otro nivel? Llevo años en la iglesia, llevo ofrendando, diezmando, mínimo sentarme a su diestra. ¿Qué manto necesitamos quitarnos hoy día? ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a despojarse hoy día de sus propios mantos? De sus propios mantos. Pero yo no puedo conocer tu manto, yo no puedo conocer lo que hoy día está impidiendo que tú sigas sirviendo nivel Jesús. Nivel Jesús. Yo no lo sé, eso lo sabes tú. Pero debemos entender que nuestra posición en la iglesia o el mundo son irrelevantes cuando la necesidad de servir aparece. Y hoy día hay una necesidad de servidores, pero tremenda, tremenda. Y no estoy diciendo solamente dentro de la iglesia, allá afuera hay una necesidad tremenda. ¿Por qué? Porque de qué manera yo puedo servir a alguien de pronto cuando me topo con alguien que me está contando puras calamidades, y en ese preciso momento, ¿cómo puedo servirle? Orando por esa persona, transmitiéndole un mensaje de esperanza, levantándome de pronto en la mañana. Oye, aquí en Chile la cultura es tremenda, ni un buenos días, cuesta. ¿Por qué? Porque la lucha que vamos a tener siempre es con nuestro ego, todo centrado en mí. Lo que hago es por mí y no por los demás. Pero el que tiene una identidad en Jesús, primero es Jesús y los demás. Y Él se encarga de lo mío. Él se encarga de lo mío. El verdadero servicio en el Señor no nace de la inseguridad o la baja autoestima, sino de una identidad plenamente establecida en Dios. Porque cuando tú sirves, porque de pronto podemos ver en la esquina del pasaje a una vecina que que es servidora, no, ella es buena, ella tiene ganada el cielo porque sirve, porque allá está dispuesta ya. Y eso es lo que discutíamos en una buena charla con mi esposa cuando le comentaba en la semana de que iba a predicar. Y ella me decía, pero ¿cómo es? ¿Qué pasa con esas personas que sirven? Sí, es que lo que pasa es que si una persona no tiene una correcta relación con Dios, pero probablemente sirve, no le sirve para ganarse el cielo. Vemos la escritura. ¿De qué te sirve tener obras sino la fe? Así como también, ¿de qué te sirve tener fe sino obras? Entonces, cuando estamos en una correcta relación con Dios y servimos, eso es potente. ¿Por qué? Porque a Dios agradamos, porque a Él lo representamos. Entonces, es el desafío que hoy tenemos. Y miren, te invito a que te pongas en pie mientras y leamos esto que igual me hizo un clic en el cerebro. Dice ahí, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman como maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo... ¿Qué pasó? ¿No era maestro y señor?
el Señor invierte. El Señor intencionalmente. Dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. O sea, imítenme, imiten mi ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que los discípulos creían en su enseñanza. Se maravillaban de sus enseñanzas. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría! Señor, yo quiero seguir aprendiendo de ti. Dame la última teología que tengáis, Señor. Dame ese mensaje. Quiero aprender. Sí, mucho. Sí. Me llaman maestro y Señor, lo soy. Pero ese es el problema. Porque tú primero deberías considerarme Señor y Maestro. ¿Por qué? Porque cuando consideras primero Señor, es cuando estás reconociendo que te tienes que someter, que tienes que obedecer, que tienes que practicar. Pero tú me estás relacionando como un rabí de los que está, o sea, te admiras simplemente de mis enseñanzas, pero no estás dispuesto a obedecerme porque es secundario, es secundario. Pero yo te digo, soy Señor y Maestro. ¿Realmente quieres ser mi discípulo? Tremendo, ¿no? Porque cada detalle en la Escritura el Señor lo dejó ahí para nosotros. La pregunta es, ¿cuántos hoy día harán de Él su Señor y Maestro? Señor y Maestro. Entonces, es bueno que hagamos una oración y le pidamos a Dios que nos dé una visión clara y firme de nuestra identidad. Porque cuando sepamos con absoluta certeza en el interior, en nuestros actos, en nuestra práctica, que somos hijos de Dios, que somos escogidos, que somos aceptados, que somos redimidos, que tenemos acceso a toda su autoridad, realmente nos vamos a sentir libres para andar con una toalla y servir y levantarte y ponerte la toalla y quitarte todo manto que te impida, porque en ese entonces los mantos impedían hacer trabajos, por eso se los quitaban. Pero es necesario de que volvamos a tomar una toalla y que el Señor cada día que nos levantamos simbólicamente nos pueda ver con una toalla ceñida, o bien que la tomemos y le digamos a Jesús: ¿a quién quieres hoy día que sirva? ¿A quién quieres, Señor, hoy día que sirva? Necesitamos orar y pedirle a Dios que pueda haber certeza de lo que somos en el interior, para que caminemos realmente como hijos de Dios, para que nos comportemos realmente como hijos de Dios, para que tratemos a los demás realmente como Jesús los trató, porque el trato de Jesús fue siempre con amor, fue siempre con perdón, fue siempre con servicio, fue siempre con humildad, fue siempre con entrega, fue siempre con generosidad, fue siempre con esa libertad. La acción emana de la identidad. Si tu identidad está firme, entonces tus acciones mostrarán a Jesús. Comienza a orar. Comienza a abrir tus labios. Comienza a reflexionar sobre tu propia relación con Jesús. Comienza en esta hora, tal como decía el salmista, en esta hora examina mi corazón. Examina mi corazón. Ve lo que hay en mi corazón, Señor. Y si hay algo que no te agrada, por favor, tráelo a mi mente para que baje a mis labios y pueda confesarte mi pecado y ser libre. ¿Qué acciones necesitamos seguir practicando hoy día más que nunca según nuestra identidad? Según nuestra identidad. Necesitamos que la identidad en Jesús pueda bajar a lo práctico, pueda verse reflejado el día domingo en la cancha, pueda verse reflejado el día lunes en el trabajo,
pueda verse reflejado cuando estoy solo en mi habitación, cuando estoy haciendo scroll en el celular. Necesitamos que esa identidad de hijo de Dios, el recordar, el saber, el estar consciente de dónde es nuestro origen también, según Jesús, que es de lo que Él hizo. Necesitamos que haga un eco en mi vida cotidiana, en el día a día, en cómo vivimos. Entonces la gente correrá a Jesús, porque tú y yo somos los representantes, somos la iglesia de Jesús. Somos cartas leídas, abiertas, expuestas. La iglesia hoy día es la presencia de Dios en este lugar, la presencia de Dios donde nos movemos. Pero necesitamos cada día levantar el nombre del Señor y no seguir pisoteándolo con nuestra manera, con nuestras conductas, con nuestros comportamientos. Entonces se hará real en ti y en mí que esa autoridad sin límite, vas a caminar con esa autoridad sin límite en todo lugar. Entonces tu entorno va a comenzar a ser transformado. Entonces, pero tenemos que convencernos en el interior, porque si hoy día ponemos en cuestionamiento en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, ponemos en cuestionamiento, eso es porque hay algo en nuestro interior que todavía no hemos entendido, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener certeza de quiénes somos, a tener esa seguridad en Jesús, porque esa seguridad en Jesús me hará no moverme por ego, no moverme por egocentrismo, por orgullo, buscando aprobación, sino que me hará moverme como te moviste tú, Señor, que ibas haciendo bien, predicando, sanando, compartiendo una buena noticia, en medio de un contexto de crisis, hablando, Señor, siempre, ¿verdad? Hablando un mensaje de victoria. Ayúdanos, Señor, para que nuestro domingo, lunes, martes, también estés presente. También estés presente en nuestra vida. Ayúdanos para representarte de una mejor manera, Jesús, ya que tú nos has llamado a ser luz, ya que tú nos escogiste para que seamos sal, para extender tu reino. Y quita todo lo que estorba en mi vida, todo lo que impide, Señor, ser mejor. Quítalo, sácalo, vénselo, Señor, porque solo no puedo, solo no podemos. Pero contigo sí, porque tu autoridad es sin límite. Y esa autoridad se la diste a la iglesia para llevar a cabo la misión. Y a ti sea la gloria, la honra, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.